Continuamos por acá entonces con Futuro USTV. Vamos a conversar con uno de los expositores que estuvo en la jornada de hoy. Hace un ratito nomás acaba de dar su charla, Las sombras de la IA y sus desafíos. Vamos a conversar un ratito con Ricardo Baeza. Él es doctor en computación, académico de la Universidad de Chile y de universidades internacionales. Bueno, con él vamos a estar hablando sobre el avance de la inteligencia artificial en los últimos años. Bueno, Ricardo, primero preguntarte cómo estás y qué te ha parecido el Congreso del Futuro 2024 y si te había tocado estar en ocasiones anteriores. Sí, tuve el año 2016, tuve el placer de recibir esa invitación por primera vez y ahora es la segunda vez. Y como siempre hay muy buenos invitados, eso ya es interesante conocer a gente que uno conoce o gente que uno conoce que no ve mucho, como Kate Crawford o como Amina Anand Kumar, que había tenido correo electrónico con ella pero nunca haberla visto en persona, así que hay gente muy interesante en el Congreso. Ricardo, comenzar por preguntarte en qué punto estamos con la inteligencia artificial en nuestro país, cómo hemos avanzado y también cómo la proyectas de aquí a 5 años más. Bueno, yo creo que Chile está bien dentro del nivel latinoamericano de inteligencia artificial, es uno de los líderes. Yo creo que el problema que tiene Chile siempre es la masa crítica, es decir, somos un país pequeño donde no hay mucha gente capacitada, hay muchos chilenos que hemos salido al exterior también para obtener otras oportunidades. Sí, yo creo que hay que fortalecer el recurso humano, es decir, tal vez dar más becas en este tipo de áreas, y también hay que fortalecer en la cooperación entre distintas disciplinas, porque la inteligencia artificial no es solamente acerca de computación, también es acerca de ética, es acerca de impacto social, es decir, hay muchos otros temas donde sería bueno colaborar con otros tipos de profesionales y hacer proyectos de investigación multidisciplinarios. Y yo creo que eso es donde falta más en el mundo, no es algo que falta solo en Chile, falta en el mundo, que haya más conversación, incluso agregando la parte política, digamos, por ejemplo, cuál va a ser la regulación del uso de la IA en Chile que se está empezando a discutir. Ricardo, bueno, tú hablaste en tu charla de algunos peligros de la inteligencia artificial que trae consigo, ¿cierto? Coméntanos un poquito más de estos peligros y el uso que se le va a ir dando a la inteligencia artificial en los próximos años. Sí, los peligros son del uso, no de la tecnología misma, es como un martillo, lo puedo usar para golpear un clavo o golpear a una persona. Y por supuesto no tenemos regulación específica para eso porque tenemos los derechos humanos que nos dicen muy claro lo que se puede y no se debería hacer. Se me olvidó la pregunta. El peligro. Ah. ¿Por qué es peligroso? Ya, ahora, los peligros que existen no es que por ejemplo, nos aniquilen en un futuro tipo Terminator, y que ahora se cumplen 40 años de la película, sino que son cosas que están pasando ahora, sobre todo el más importante desde el punto de vista político es desinformación. Justamente ya comenzó la campaña presidencial en Estados Unidos. Este va a ser el año con más desinformación de todas las campañas electorales, no solo en Estados Unidos, tal como mencionó Kate Crawford. Hay 77 países que están eligiendo sus líderes este año, así que es como el año de la democracia, pero también el año de la desinformación. Hay otros temas como el impacto ambiental, como el impacto en el mundo del trabajo, por ejemplo, todo el tema de derechos de autor con la ley generativa, pero a mí me preocupa el tema de la salud mental, es decir, que las personas humanicen la tecnología y, por ejemplo, crean que están hablando con otros seres humanos y le den nombre, le den forma, y de hecho ya el año pasado se suicidó una persona después de conversar 6 semanas con un chatbot, que es como una alerta de las cosas que pueden venir. En mi presentación mostré un gráfico de cómo el número de incidentes está aumentando, y hay que recordar que cualquier tecnología que se usa muy rápido, si tiene algún problema, los problemas van a crecer igual de rápido. También hay que acordarse que cualquier cosa que crece muy rápido explota en algún momento, o sea, como un globo, ¿no? No puede crecer para siempre. Entonces también tenemos que tener cuidado de que de repente esto se convierta en una burbuja, como el año 2000, y que sea peligroso para muchas otras cosas. Ricardo, bueno, tú algo esbozaste en tu charla sobre las políticas a nivel mundial y también en Chile. ¿Qué está pasando con eso? ¿En Chile hay políticas ya sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo? ¿En qué nivel estamos? Bueno, no, de hecho la verdad es que tenía preparado algo y no tuve tiempo para mostrarlo, pero la más avanzada es la de la Unión Europea,
que ya se supone que fue consensuada en diciembre pasado, pero que todavía no conocemos la versión final. Eso significa que todavía no están completamente de acuerdo si no tenemos la versión final. Ahora, igual esto no va a ser efectivo hasta como el año, por lo menos 2025, porque todavía tenemos que esperar para ver qué pasa. Ahora, en Chile hay una propuesta en la Cámara de Diputados que está basada en una propuesta en el borrador inicial de la Unión Europea, y lamentablemente tiene los mismos problemas que la Unión Europea, que son, primero, que solamente regula la IA, y en mi presentación mostré ejemplos actuales donde sistemas que no usan IA han dejado, impactos políticos y sociales muy grandes, como en Holanda o el Reino Unido. Ese es un problema. Entonces tenemos que regular para todos los sistemas automatizados, no solamente para la inteligencia artificial, todos los sistemas algorítmicos. Segundo, hay aplicaciones de alto riesgo que se mencionan, creo que son 11, de los cuales yo prohibiría al menos 7. O sea, los prohibiría porque son cosas que, si se equivoca, afecta la vida de un ser humano, para siempre. Por ejemplo, te damos una beca o no, te damos un préstamo o no. En promedio estas tecnologías funcionan, pero no funcionan todas las veces. Entonces la pregunta tiene que ver con un famoso un famoso dicho de mucha gente, que, por ejemplo, el de Gladstone, un famoso juez inglés, que dijo: prefiero tener 100 criminales sueltos a un inocente en la cárcel. Entonces, de lo que estamos hablando. Prefiero, por ejemplo, hacerlo bien para 100 y, afectar la vida de una persona. Ese es el número que no sabemos, de que depende de la ética de cada persona. Y finalmente, yo creo que no es correcto regular el uso de la tecnología, deberíamos regular los problemas para cualquier tecnología, porque si no, el camino futuro significa cualquier cosa nueva que inventamos, tenemos que regularla, y eso yo creo que incluso para el abogado es un infierno. Ricardo, bueno, tú como académico de la Universidad de Chile, ¿cómo están trabajando las universidades del Estado de Chile en relación a la inteligencia artificial? Bueno, los académicos que están trabajando en inteligencia artificial casi todos pertenecen al CENIA, este Centro Nacional de Inteligencia Artificial que incluye la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Santa María y otras universidades en Chile, que yo creo que es una buena iniciativa para poner toda la poca gente que hay a estar coordinada, que es un buen enfoque, pero se necesita más gente, lo que ya hablaba antes, se necesita mucho más capital humano para básicamente tocar todos los temas que hay, tanto los beneficios como los riesgos. Y por último, Ricardo, ¿cómo proyectan los próximos 5 años? ¿En qué punto vamos a estar en los próximos 5 años, obviamente relacionado con todo lo que nos trae la inteligencia artificial? Una pregunta difícil. Si supiera, tal vez no estaría aquí. Difícil es predecir, como decía un famoso informático, la manera más fácil de predecir el futuro es construirlo. Así que entonces te voy a contestar con lo que habría que hacer, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero lamentablemente los incentivos comerciales son bien distintos a lo que uno debería hacer. Por ejemplo, hoy en día el incentivo principal es ganar dinero, en vez de, por ejemplo, pensar cómo mejorar el bienestar de la gente, cómo aumentar la productividad de las personas, porque si todas las aplicaciones de inteligencia artificial tuvieran como objetivo hacernos mejores a nosotros mismos, nadie estaría preocupado de que va a perder el trabajo. O, por ejemplo, nadie se preocuparía de los riesgos porque estamos pensando en el bienestar. Entonces yo creo que falta tener objetivos más éticos. Por ejemplo, cualquier aplicación tiene que complementar a las personas y mejorar el bienestar de ellas. Y demostrar, yo propongo que haya una especie de análisis de impacto ético-social, demostrar que el beneficio es mucho mayor que el daño, como las vacunas. Sí, algunas personas van a morir, pero la mayoría va a sobrevivir. Y eso ya existe en la bioética, en la medicina. Y tenemos que aplicar el mismo concepto. Esta tecnología ya dejó de ser algo que solo sirve para cosas que no impactan a los seres humanos, y no solamente a los seres humanos, a otros animales. Me gustaría decir otros animales, no los animales, porque muchas veces tenemos ese sesgo de hablar de los animales como si nosotros no fuéramos animales. Así que también preocuparse del impacto ambiental, de la naturaleza, porque al final es como nuestro cuerpo. Sin nuestro cuerpo no podemos hacer nada, pero sin el planeta tampoco podemos hacer nada. Deberíamos extender eso a nosotros mismos. Ya que tocaste el tema, la inteligencia artificial va a terminar con los puestos de trabajo. ¿Es cierto que va a reemplazar a muchos profesionales? Yo creo que el primer riesgo no es la inteligencia artificial. El primer riesgo es que, como mucha gente lo ha dicho, seguro que una persona que sí entiende la inteligencia artificial va a reemplazarte en tu trabajo. Así que mi sugerencia es
entiende para qué sirven estas tecnologías y ayuda a mejorar tu productividad. Por ejemplo, si tú usas ChatGPT bien para cosas que no tienen problemas, digamos, éticos, tú puedes aumentar tu productividad en 10 veces. Eso ya está pasando con la gente que programa, pero a veces, sobre todo ayuda a la productividad de gente que no programa tan bien. Para la gente que programa bien no es tanto, pero también ayuda. No creo que eso, por ejemplo, sea bueno que reemplace a la gente, porque, por ejemplo, van a aparecer errores en los programas que ningún ser humano va a encontrar porque no son errores humanos, que es algo que también mencioné en mi charla. Los errores no humanos son los más difíciles de encontrar porque no los podemos imaginar. Y ese es el problema, que muchas veces van a hacer cosas que no las esperamos y ahí es cuando ocurren los accidentes graves. Perfecto, Ricardo. Bueno, ahí estaba entonces Ricardo Baeza, ¿cierto? Académico de la Universidad de Chile, que conversó con Futuro USTV. Te queremos agradecer, Ricardo. Nosotros seguimos entonces con nuestro espacio Futuro USTV acá en el Congreso del Futuro, versión 2024, y continuamos con nuestra transmisión inextensa acá en el Congreso del Futuro.